Imagina que la única promesa que le hiciste a un hombre que amaste, y lo único que te queda de él, está a punto de ser arrebatada por tu propio hijo. Yo soy Adelaida, y eso me pasó. Esta es la historia de cómo mi hijo intentó impedirme abrir el cofre de mi difunto marido, y acabó forzándome a revelar el secreto más doloroso de nuestra familia. ¿Sabes lo que es tener 84 años y ver a tu hijo, el hombre que criaste, tratándote como a una tonta, una anciana incapaz de entender el valor de las cosas? Así me sentí, cuando intentó convencerme de que mi viejo cofre era una reliquia inútil. Pero lo que él no sabía es que el cofre guardaba mi dignidad, mi promesa y la verdad sobre su ambición. Cada segundo importa, porque la memoria de un hombre no se puede enterrar. Si ignoras esta historia, corres el riesgo de creer que el éxito puede construirse sobre mentiras. Quédate conmigo hasta el final y descubre lo que había dentro del cofre y por qué mi hijo hizo todo lo posible por mantenerlo cerrado. Me llamo Adelaida Vargas, tengo 84 años y, aunque mi memoria a veces me juega malas pasadas, todavía recuerdo con claridad el olor a mar que llenaba la casa cada vez que mi marido regresaba de un viaje. Él fue capitán de la Marina Mercante, un hombre de voz suave pero de presencia firme. Viví con él 47 años, y de sus manos recibí mi bien más preciado, una caja fuerte de hierro, pesada, pintada de un verde apagado por el tiempo, con una llave diminuta y una promesa: ábrela solo cuando sea realmente necesario. Desde entonces, nunca me separé de ella. Hoy vivo sola en un pequeño departamento en Valparaíso, rodeada de libros que guardé de mis años como bibliotecaria, y de la caja fuerte, que descansa en un rincón de mi dormitorio como un guardián silencioso. Era el día del cumpleaños número 60 de mi único hijo, Gabriel. Desde temprano, su casa estaba llena de gente, risas y el aroma de empanadas recién horneadas. Él es ingeniero naval, exitoso, conocido en el puerto y en los círculos empresariales. Yo me senté cerca de la ventana, observando el movimiento, intentando guardar cada rostro, cada sonido. Por dentro, sabía que mi memoria podía fallar en cualquier momento, y registrar esos instantes era casi una forma de resistencia. Gabriel se acercó a mí con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sosteniendo una copa de vino. «Madre, deberías vender esa caja fuerte vieja», me dijo, como si hablara de un mueble roto. Sentí el estómago darme un vuelco. Le pregunté por qué, si la caja siempre había estado conmigo y nunca había molestado a nadie. Respondió, con un tono algo impaciente, que no había nada de valor sentimental dentro y que no debía preocuparme por el contenido. «Ya me ocupé de todo», añadió, bebiendo un sorbo de vino. Fue como si una puerta se cerrara dentro de mí. Insistí, preguntándole qué quería decir con eso. Fue entonces cuando soltó la frase que me quemó más que el sol de verano: «No abras la caja fuerte, mamá. Es solo una reliquia inútil». La forma en que pronunció «inútil» fue como una hoja fría que cortó algo que todavía no sabía nombrar. Yo, que siempre había guardado esa promesa como un tesoro, vi a mi propio hijo desautorizarme, como si fuera una niña terca. Sonreí levemente, pero por dentro algo empezó a hervir. El resto de la mañana se me hizo eterno. Escuchaba el sonido de los cubiertos, las carcajadas, los brindis, pero era como si todos estuvieran lejos, detrás de un muro de vidrio. Mi mente volvía una y otra vez a la imagen de la caja fuerte en mi habitación, el metal frío bajo mis dedos, el peso de la llave en mi cartera. Recordaba el día en que mi marido la trajo: «Adelaida, esto no es sobre dinero. Es sobre confianza». Nunca volvimos a tocar el tema, y yo lo respeté como si fuera ley. Gabriel se movía entre los invitados, elegante, contando historias de viajes y negocios. A veces nuestras miradas se cruzaban y yo veía en él algo que no reconocía, cierto nerviosismo escondido detrás de la seguridad que siempre mostraba. Eso me inquietaba. ¿Por qué quería tanto que no abriera la caja? ¿Y qué significaba exactamente «ya me ocupé de todo»? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza, y cada vez que alguien me ofrecía otro trozo de torta, yo solo podía pensar en la llave. La tarde avanzaba, y la casa tenía ya un aire de fiesta grande, con música chilena sonando en la sala y niños corriendo por el patio. Pero dentro de mí, la tensión era como una cuerda estirada al máximo. Sabía que la promesa de mi marido no era un capricho, y también sabía que no podía ignorar lo que Gabriel había dicho. Era como si estuviera frente a una elección: seguir en la oscuridad o iluminar lo que fuera que estaba escondido. Cuando anunciaron que Gabriel daría un discurso, algo se encendió dentro de mí. Tal vez era orgullo, tal vez rabia, o tal vez simplemente dignidad. Me levanté despacio, sintiendo cada hueso protestar, y caminé hasta mi abrigo colgado en el vestíbulo. Dentro del bolsillo, la llave estaba allí, caliente como si me hubiera estado esperando durante años. Respiré hondo. Si el regalo de cumpleaños que él quería era silencio, yo le daría exactamente lo contrario. Me abrí paso lentamente entre los invitados, que me miraban con curiosidad.
Algunos sonrieron, otros simplemente apartaron la vista, como si mi andar pausado no encajara en el ritmo alegre de la fiesta. Sentí el piso de madera crujir bajo mis zapatos, cada paso resonando en mi pecho. Gabriel, ¿qué? Estaba de pie junto a la mesa principal, me observó con el ceño fruncido. No dijo nada al principio, pero sus ojos ya me interrogaban. Yo mantuve la mirada fija en él, sin apresurarme. Llegué hasta la puerta de mi dormitorio, el que me habían asignado para pasar la noche. Cerré detrás de mí y me incliné con cuidado, palpando bajo la cama hasta encontrar la pesada caja verde. El metal estaba frío, casi helado, como si quisiera advertirme. La arrastré con esfuerzo hacia la sala, ignorando el murmullo creciente de las voces afuera. Al abrir la puerta, el silencio se impuso, las risas y la música quedaron suspendidas en el aire. Gabriel dio un paso hacia mí, con una sonrisa tensa. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó en un tono que pretendía ser tranquilo, pero que dejaba ver un filo de urgencia. Sentí el peso de todas las miradas en mi espalda. Coloqué la caja sobre una mesa auxiliar, el sonido metálico resonando como un golpe seco. «Voy a abrirla», dije simplemente, sin levantar la voz. Esa calma pareció irritarlo aún más. «Te dije que no hay nada importante allí», replicó, acercándose. Su mano se estiró para apartar la caja, pero yo me adelanté, apoyando la palma sobre la tapa como si pudiera fundirme con ella. La llave, caliente en mi bolsillo, parecía latir como un corazón ajeno. «Tu padre me pidió que la abriera solo cuando fuera necesario. Y para mí, hoy lo es», respondí. Mis palabras cayeron pesadas en la sala. El resto de la familia observaba en silencio. Algunos con sorpresa, otros con una especie de morbosa expectativa. Gabriel suspiró con fuerza, como si buscara la paciencia que ya no tenía. «Mamá, no entiendes. Esto puede traer problemas», murmuró, y esa frase fue como una chispa sobre pólvora. Si había problemas, no era yo quien los había creado. Sentí un impulso casi físico de demostrarlo. Saqué la llave de mi bolsillo y la inserté en la cerradura. El metal crujió, liberando un sonido grave, oxidado por los años. Giré despacio, escuchando el clic, final que parecía más un suspiro que un mecanismo. Abrí la tapa y, para sorpresa de todos, no había joyas ni documentos apilados. Solo un sobre amarillento, cuidadosamente sellado, con la caligrafía inconfundible de mi marido. Lo tomé con manos que temblaban, no de debilidad, sino de una mezcla de emoción y temor. Rompí el sello con cuidado y desplegué las hojas. La primera línea era una declaración de amor, sentí un nudo en la garganta al leerla en voz alta. Luego venían disculpas por un negocio que, según explicaba, había hecho para ayudar a un amigo en apuros, un hombre que, años después, se convertiría en el mayor competidor de Gabriel. La carta detallaba cómo aquel préstamo había permitido al hombre fundar la empresa que hoy disputaba contratos al hijo que tanto amábamos. Y, lo más importante, revelaba que Gabriel lo había sabido todo desde hacía años, pero había preferido culpar a la mala suerte de sus reveses. Las palabras de mi marido eran claras: si algún día nuestro hijo olvida que el trabajo limpio vale más que cualquier atajo, muéstrale esta verdad. Gabriel se quedó inmóvil, con la mirada fija en el papel que sostenía entre mis manos. Su expresión, antes tan segura, se quebró en una mezcla de sorpresa y enojo mal disimulado. El murmullo entre los presentes comenzó a crecer, como una ola que amenaza con romperse. Nadie se atrevía a interrumpir, pero todos parecían contener la respiración. Yo continué leyendo, sin detenerme, porque cada palabra escrita por mi marido tenía el peso de una confesión que había esperado 3 décadas para salir a la luz. «No es un enemigo, Gabriel, es un hombre al que ayudé porque así lo dictaba mi conciencia», decía la carta. Sentí como si mi esposo, desde algún rincón del tiempo, estuviera hablándonos a todos en ese momento, con la misma serenidad que siempre tuvo. Gabriel intentó sonreír, como si pudiera reducir todo aquello a un malentendido sin importancia. «Madre, estas son cosas del pasado. No tienen relevancia. Ahora», dijo, pero su voz estaba tensa, como un hilo que se estira demasiado. Yo levanté la vista de la carta y lo miré directamente a los ojos. «El pasado importa, sobre todo cuando alguien intenta enterrarlo para no enfrentar la verdad», respondí, con un tono que ni yo misma reconocí. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una fuerza que me devolvía, por unos instantes, a la mujer firme que fui durante mis años de bibliotecaria, defendiendo la memoria y la historia como si fueran un patrimonio sagrado. La sala parecía más pequeña, más cargada de aire y de tensión. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared mezclado con el golpeteo de mi propio corazón. Los niños, que antes corrían por el patio, habían quedado quietos, agarrados a las faldas de sus madres. Nadie se movía. El silencio, aunque incómodo, me dio valor para seguir.
Tu padre me pidió que guardara esta carta para cuando fuera realmente necesaria, y creo que él sabía que este día llegaría, añadí. Mis dedos acariciaban el borde del papel como si fuera un relicario. Gabriel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Fue entonces cuando uno de mis nietos, el mayor, preguntó con la ingenuidad que solo tienen los jóvenes: «Papá, ¿por qué nunca nos contaste esto?». La pregunta cayó como una piedra en medio del salón. Gabriel frunció el ceño, buscando una respuesta que no encontraba. Balbuceó algo sobre negocios complicados y cosas que no entenderían, pero la verdad ya estaba escrita en la cara de todos. La imagen de hombre intachable, de profesional impecable, había empezado a resquebrajarse, y yo podía ver las grietas expandiéndose con cada segundo que pasaba. No me levanté ni cambié el tono de voz, pero sentí que tenía que decir algo más, no solo para Gabriel, sino para toda la familia. No guardé este cofre por lo que pudiera haber dentro, sino por lo que significaba. La confianza, Gabriel, no se compra ni se vende, y menos aún se destruye por orgullo o miedo a quedar mal. Mis palabras eran firmes, pero también dolían. No quería humillarlo, aunque quizá para él todo aquello ya lo era. Quería que entendiera que la verdad no era un ataque, sino una oportunidad para corregir el rumbo. Gabriel se pasó una mano por el cabello, como si buscara una salida invisible. «Esto es más complicado de lo que parece», murmuró, y entonces entendí que había más cosas que él no estaba diciendo. Ese reconocimiento tácito, esa sombra en su voz, me confirmó que había razones ocultas para su empeño en que la caja nunca se abriera. Pensé en preguntarle directamente, en exigirle que dijera todo ahí, frente a todos, pero me contuve. Quizá la lección que él necesitaba no era un interrogatorio, sino el peso del silencio que ahora lo envolvía. Me recosté levemente en la silla, dejando la carta sobre la mesa, abierta para que cualquiera pudiera leerla. No era mi intención esconder nada. Sentía que había cumplido con mi parte, que había honrado la promesa hecha a mi marido. Por dentro, sin embargo, me invadía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver a mi hijo atrapado en sus propias decisiones, y alivio porque la verdad, al fin, ya no estaba encerrada. El cofre, vacío de objetos, estaba lleno de significado, y ese significado era ahora de todos. La tensión en la sala se mantuvo, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más lento. Algunos invitados se levantaron con la excusa de ayudar en la cocina, otros se quedaron quietos, observando cada movimiento de Gabriel. Yo sentía que la tarde se había transformado en algo completamente distinto de lo que se había planeado. La celebración ya no era una fiesta, sino un momento de revelaciones que nadie había pedido, pero que quizá todos necesitaban escuchar. Y en medio de todo, yo, una mujer mayor que solo había querido cumplir una promesa, estaba cambiando, sin proponérmelo, el curso de la historia de mi familia. Gabriel se levantó lentamente, como si cada músculo de su cuerpo pesara el doble. Caminó hasta la mesa donde estaba la carta y la tomó con manos inseguras. Durante un instante pensé que iba a romperla, pero en lugar de eso, la sostuvo frente a él, leyendo en silencio. Sus ojos se movían de un lado a otro, y en cada línea parecía perder un poco más de esa seguridad que lo había acompañado toda su vida adulta. Cuando levantó la vista, sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Era como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta, atrapadas entre la necesidad de justificarse y el miedo a la reacción de todos los presentes. Uno de sus socios, un hombre alto y de traje gris que yo no conocía bien, se acercó y puso una mano en su hombro. «Gabriel, deberíamos hablar afuera», le dijo en un tono bajo, pero todos lo oímos. Esa frase bastó para que la tensión se multiplicara. Yo no era la única que había notado la incomodidad de mi hijo, ahora el resto también empezaba a sospechar que lo que había en esa carta no era un simple detalle sin importancia. Vi como algunos intercambiaban miradas rápidas, como si trataran de unir piezas de un rompecabezas que de pronto había caído sobre la mesa. Me quedé sentada, observando. No tenía intención de seguir hablando a menos que fuera necesario. Sabía que cada palabra adicional que pronunciara podría ser vista como un golpe más a su orgullo. Pero tampoco iba a disculparme por lo que había hecho. Desde donde estaba, podía ver la llave todavía sobre la mesa, al lado de la caja abierta. Ese pequeño objeto había sido el centro de todo, y ahora parecía un testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. Sentí un impulso extraño de volver a guardarlo, como si protegerlo fuera la forma de cerrar este capítulo. Gabriel se giró hacia mí, con el rostro endurecido. «No entiendo por qué has tenido que hacer esto hoy, mamá», dijo, y aunque sus palabras estaban disfrazadas de calma, en su interior había una herida abierta. Lo miré con serenidad. «Porque hoy, más que nunca, necesitabas recordar quién eres y de dónde vienes», respondí. Él apartó la mirada de inmediato, como si esas palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas.
En ese momento, me di cuenta de que ya no era un niño al que pudiera guiar con la mano, era un hombre que tendría que enfrentar solo las consecuencias de sus actos. El ambiente de la sala había cambiado por completo. Los invitados evitaban reír o conversar, como si cualquier sonido pudiera romper algo delicado. Se escuchaba el viento golpeando contra las ventanas y el lejano eco de una gaviota sobrevolando la ciudad. Valparaíso seguía su vida afuera, ajena al drama que se desarrollaba dentro de estas paredes. Yo pensaba en mi marido, en cómo habría manejado él esta situación. Seguramente con más paciencia que yo, pero también con la misma convicción de que la verdad no debía ocultarse. Gabriel volvió a la mesa y dejó la carta, pero no se sentó. Se quedó de pie, apoyando las manos en el respaldo de una silla. Quizá ustedes no lo entiendan, pero hay cosas que un hombre hace para proteger lo que ha construido, dijo, intentando recuperar algo de autoridad. Nadie le respondió. La falta de reacciones lo dejó aún más expuesto. A veces el silencio de los demás es la respuesta más dura que uno puede recibir, y creo que él lo sintió como un muro contra el que no podía avanzar. Yo respiré hondo, sintiendo el peso de la jornada sobre mis hombros. Había esperado durante años este momento sin saberlo, y ahora que había llegado, me encontraba exhausta. No era solo el enfrentamiento con Gabriel, sino la certeza de que esta revelación cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. La carta seguiría ahí, y cada uno decidiría qué hacer con la verdad que contenía. Yo ya había cumplido mi parte, y aunque doliera, también sentía una especie de paz difícil de explicar. Finalmente, me levanté despacio y recogí la llave. La guardé en mi bolso, no para cerrarla de nuevo sobre la caja, sino como recuerdo de que cumplir una promesa puede significar tanto abrir como proteger. Miré a Gabriel una última vez antes de volver a mi asiento. Él me sostuvo la mirada apenas un segundo, lo suficiente para que yo entendiera que algo dentro de él se había movido, aunque todavía no supiera hacia dónde. Afuera, la tarde comenzaba a inclinarse hacia el atardecer, y yo sabía que este cumpleaños quedaría grabado en la memoria de todos, no por las empanadas o los brindis, sino por el día en que una caja vacía reveló más de lo que nadie esperaba. Al cabo de unos minutos, la música volvió a sonar, pero ya no tenía el mismo aire festivo de antes. Era más bien un murmullo de fondo, como si alguien la hubiera encendido por costumbre y no por verdadera intención de celebrar. Los invitados hablaban en voz baja, evitando cruzarse con Gabriel, que permanecía apartado junto a la ventana, mirando hacia la calle empedrada. Yo lo observaba en silencio, tratando de leer en su postura lo que no decía en voz alta. Había en su espalda un leve encorvamiento que no le conocía, como si el peso de la carta y de las miradas lo hubiera doblado de repente. En un momento, mi nuera, Isabel, se acercó y se inclinó para hablarme al oído. No sé si era el momento, pero quizá era necesario, susurró, con un tono en el que se mezclaban cautela y reconocimiento. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla, intentando descifrar si sus palabras eran un reproche velado o un gesto de apoyo. Ella se enderezó, me tocó el hombro con suavidad y volvió hacia la cocina. Esa breve interacción me recordó que, aunque la tensión parecía concentrarse entre Gabriel y yo, el impacto de lo ocurrido se extendía como una piedra lanzada al agua. Decidí levantarme y caminar hacia el patio para tomar un poco de aire. El cielo de Valparaíso estaba teñido de nubes bajas, y una brisa salada me golpeó el rostro. Cerré los ojos por un instante, dejando que el sonido lejano de las olas me limpiara la mente. Pensé en mi marido y en cómo, tal vez, todo esto formaba parte de una lección que él sabía que yo tendría que dar algún día. La promesa no era solo abrir o no abrir un cofre, era recordar que la verdad tiene un momento y un lugar, y que cuando llega, no se puede esconder. Mientras estaba afuera, escuché pasos detrás de mí. Era Gabriel. No traía la expresión dura de antes, sino una mezcla de cansancio y resignación. Mamá, comenzó, mirando hacia el horizonte en lugar de a mí, sé que para ti esto es importante, pero no sabes lo difícil que ha sido todo. Guardé silencio, dejándolo hablar. Si contara todo, perdería más de lo que imaginas. Y no hablo solo de dinero. Sus palabras me hicieron comprender que había capas de esa historia que ni siquiera la carta revelaba. Le respondí con calma, sin volverme hacia él. A veces, lo que se pierde sirve para recuperar algo más valioso. El respeto propio, por ejemplo. No dije más. Él suspiró, y ese sonido fue más elocuente que cualquier confesión. Permanecimos así unos segundos, mirando la calle, hasta que escuchamos que alguien desde adentro nos llamaba para la torta. Sin decir palabra, cada uno volvió por su lado. Ese breve diálogo no resolvió nada, pero abrió una grieta en su muralla de silencio. De regreso en la sala, las velas ya estaban encendidas sobre la torta, y los niños esperaban ansiosos para cantar. Me uní al coro, pero mi voz salió más baja de lo habitual. Gabriel, a pesar de la tensión, sonrió para las fotos.
Sabía que estaba haciendo un esfuerzo por mantener las apariencias, y quizá eso era lo único que podía hacer en ese momento. Mientras soplaba las velas, yo me preguntaba qué pediría él en silencio, qué deseo oculto le pasaría por la mente en ese instante. Cuando todos se dispersaron para servirse una porción, me quedé sentada con mi plato intacto. Vi a Gabriel rodeado de amigos y familiares, riendo a medias, y pensé en cómo el éxito puede ser una jaula dorada de la que es difícil salir. Él había construido una imagen, una reputación, y ahora esa imagen tenía una sombra que no podía borrar. Tal vez la carta no lo derrumbaría de inmediato, pero con el tiempo, la verdad iría filtrándose por las grietas. La tarde comenzó a desvanecerse, y la luz del atardecer bañaba la sala con un tono dorado. Algunos invitados se despidieron, agradeciendo la hospitalidad. Yo permanecí en mi silla, observando cómo la casa se iba vaciando poco a poco. En mi bolso, la llave del cofre parecía pesar más que nunca. No porque fuera un objeto de metal, sino porque ahora era un símbolo de algo que ya no podía deshacerse. La promesa se había cumplido, y con ella, una parte de la historia de mi familia había cambiado para siempre. Cuando el último invitado cerró la puerta detrás de sí, la casa quedó sumida en un silencio pesado. La música ya estaba apagada, y solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Isabel comenzó a recoger los platos y vasos, y yo me levanté para ayudarla, aunque mis movimientos eran lentos. No era tanto el cansancio físico, sino esa sensación de haber cruzado un umbral del que no hay regreso. Gabriel permanecía sentado en el sofá, con la mirada perdida en un punto indefinido. Me recordaba a un marinero que, tras una tormenta, intenta orientarse pero no reconoce la costa. Mientras enjuagábamos los platos, Isabel me miró de reojo y dijo: «Él no lo va a admitir, pero lo que hiciste hoy, lo necesitaba». Me sorprendió su franqueza. Por primera vez en toda la tarde, sentí un hilo de alivio. No quería humillarlo, respondí, solo cumplir con lo que prometí. Ella asintió en silencio, como quien comprende que hay cosas que no se explican con muchas palabras. Ese instante me confirmó que, aunque la herida aún sangraba, había quienes veían en mi gesto un acto de cuidado, no de destrucción. Decidí que era hora de recoger la caja fuerte. No podía dejarla allí, expuesta como un trofeo o una reliquia. Entré en la sala, la cerré suavemente y la tomé entre mis brazos. A pesar de los años, todavía pesaba lo suficiente para recordarme que no era un simple adorno. Gabriel me observó desde el sofá, pero no dijo nada. Tal vez sabía que cualquier comentario solo abriría de nuevo la conversación que él quería evitar. La llevé a mi habitación y la coloqué junto a mi maleta, dispuesta a llevármela conmigo a Valparaíso. Antes de irme, me acerqué a Gabriel. Me incliné un poco, apoyando una mano en el respaldo de su sillón. «No sé qué harás con lo que pasó hoy», le dije, «pero lo que leas en esa carta no es una condena. Es una oportunidad para decidir quién quieres ser de aquí en adelante». No esperé respuesta. Me di la vuelta y fui hacia la puerta, sintiendo su mirada en mi espalda. Hubiera querido que me detuviera, que dijera algo que me diera esperanza, pero sabía que no siempre las reconciliaciones son inmediatas. En el pasillo, Isabel me alcanzó con una bolsa donde había guardado un par de recipientes con comida. «Para que no tengas que cocinar mañana», dijo, con una sonrisa tenue. Le agradecí y la abracé, un abrazo breve pero sincero. Ella, sin decirlo, me transmitía que no estaba sola en esto, y ese pequeño gesto me reconfortó más de lo que podía admitir. En ese momento entendí que, incluso cuando la sangre te falla, hay lazos que se tejen en silencio. El taxi llegó puntual, y mientras nos alejábamos por las calles empinadas, miré por la ventana hacia la casa de Gabriel. Las luces seguían encendidas, y vi su silueta cruzando la sala. No supe si estaba buscando la carta o si solo caminaba sin rumbo. Valparaíso me recibió con sus colores y su aire salado, como un recordatorio de que, aunque el mar cambia de humor, siempre está allí. Abracé el bolso donde llevaba la llave, como si fuera una brújula que me había guiado hasta este momento. Al llegar a mi departamento, dejé la caja fuerte en su rincón habitual. No la cerré, pero tampoco la abrí. No había nada más dentro, y sin embargo, estaba llena. Llena de historia, de memoria y de la certeza de que había hecho lo que debía. Me preparé un té y me senté junto a la ventana, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Esa noche dormí con una calma extraña, consciente de que, aunque el día había sido duro, había devuelto la verdad a su lugar. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba las fachadas coloridas, pensé en escribirle una carta a Gabriel. No para repetir lo que ya había dicho, sino para recordarle que, pase lo que pase, sigo siendo su madre. Tal vez no la envíe pronto, tal vez espere a que el tiempo haga su trabajo. Pero sé que algún día él abrirá esa carta y entenderá que, igual que el cofre, lo importante no era el contenido, sino el acto de abrirlo.
Pasaron varios días antes de que recibiera noticias de Gabriel. No fue una llamada, ni siquiera un mensaje directo, sino un sobre sin remitente que encontré debajo de mi puerta. Lo reconocí de inmediato. Era su letra, esa que siempre apretaba demasiado el bolígrafo y dejaba marcas en el papel. Me quedé de pie un momento, observando el sobre como si fuera un animal desconocido que podía morderme. Lo abrí con cuidado, sintiendo un leve temblor en los dedos. Dentro había una sola hoja, escrita por ambas caras. La primera línea decía: no sé si esto arreglará algo, pero necesito que lo sepas todo. En la carta, Gabriel confesaba que el motivo por el que no quería que abriera el cofre no era solo el contenido en sí, sino el temor a que la familia descubriera hasta qué punto había usado la historia para moldear su imagen. Me explicó que, en el mundo de los negocios navales, la competencia con aquel hombre, el que mi marido ayudó, se había vuelto personal. Que había perdido contratos importantes y que, en un arranque de orgullo, comenzó a difundir una versión de los hechos en la que él era la víctima absoluta. Temía que la carta me desnudara frente a todos, escribió. Y así fue. Continuó relatando cómo ese orgullo lo había llevado a tomar decisiones precipitadas, algunas de ellas éticamente cuestionables. No entró en detalles, quizá porque aún no estaba listo para asumirlos por completo, pero dejó claro que la presión por mantener su reputación había sido su peor consejera. No quería que me vieras así, mamá, añadió. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. Durante años, había creído que mi hijo no necesitaba mi aprobación, que su camino era sólido y distante del mío. Pero ahí estaba, admitiendo que su miedo más grande era perder mi respeto. Me quedé sentada junto a la ventana, leyendo la carta varias veces. Afuera, el puerto bullía con su rutina, grúas moviéndose, gaviotas sobrevolando, sirenas lejanas. Yo, en cambio, me sentía suspendida en un tiempo distinto, como si cada palabra de Gabriel fuera una ola que me alcanzaba y retrocedía, dejando huellas en la arena. No era una disculpa completa, pero sí una grieta en el muro que había levantado. Y a veces, una grieta basta para que entre la luz. Decidí no responder de inmediato. Guardé la carta en un cajón, junto con algunas fotos antiguas de Gabriel cuando era niño, jugando en la playa con su padre. Quería reflexionar antes de decir algo. La verdad es que aún me dolía la manera en que me habló aquel día, su tono, su desprecio hacia lo que para mí era sagrado. Pero también entendía que, detrás de todo eso, había un hombre atrapado en su propia versión de la historia, y que romper esa narrativa no era fácil. Esa tarde, salí a caminar por los cerros de Valparaíso. El viento era fuerte y el olor a sal me recordó mis años jóvenes, cuando esperaba las cartas de mi marido desde puertos lejanos. Pensé en lo que significa guardar silencio por amor y en cuando ese silencio se convierte en complicidad. Yo había callado durante 30 años por respeto a una promesa, pero tal vez, sin darme cuenta, ese silencio también había permitido que las mentiras crecieran. Al volver a casa, encendí una lámpara y saqué papel y pluma. No sabía si la carta que estaba por escribir llegaría a Gabriel ahora o dentro de un mes, pero sentía que debía dejar por escrito lo que pensaba. Le conté que había leído su confesión, que entendía su miedo, pero que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era el primer paso para reparar lo roto. No te escribo para juzgarte, puse, sino para que sepas que aún puedes elegir qué hacer con lo que eres. Cuando terminé, doblé la hoja y la dejé sobre la mesa. No la puse en un sobre ni la envié. Quise que descansara ahí, visible, como un recordatorio para mí misma. Tal vez aún no era el momento de que él la recibiera. Algunas conversaciones necesitan madurar en silencio antes de pronunciarse en voz alta. Y yo, a mis 84 años, había aprendido que la paciencia puede ser tan poderosa como la decisión más firme. 2 días después, mientras tomaba mi café de la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con Gabriel, vestido de manera informal, sin la pulcritud calculada que solía mostrar. Tenía ojeras y el pelo ligeramente despeinado, como si no hubiera dormido bien. No traía regalos ni flores, solo sus manos en los bolsillos y una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la determinación. ¿Puedo pasar?, preguntó, y su voz sonó más baja de lo habitual. Lo invité a entrar, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Se sentó en la mesa de la cocina, ese lugar donde tantas veces habíamos conversado cuando él era más joven. No dijo nada durante los primeros segundos, solo miraba la taza de café que le puse frente a él. Finalmente, habló. No he dejado de pensar en ese día, mamá, en cómo reaccioné y en lo que dijiste. Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Me di cuenta de que toda mi vida he estado construyendo una historia para los demás, pero no para mí mismo. Sentí un nudo en la garganta, porque esa frase era, en sí misma, una rendición.
Gabriel me confesó que había pasado las últimas noches revisando papeles y contratos antiguos, enfrentándose a decisiones que había tomado sin medir sus consecuencias. Hay cosas que no puedo cambiar, pero puedo intentar repararlas, dijo, mirándome por fin a los ojos. Le respondí que ese era el verdadero punto de partida, reconocer que la perfección no existe, pero la honestidad sí puede reconstruir lo que parecía perdido. Él asintió, y por un instante volví a ver en él al muchacho que se sentaba en esa misma mesa a pedirme consejos sobre su primera entrevista de trabajo. Me pidió que le devolviera la carta de su padre, porque quería leerla a solas, sin el peso de las miradas ajenas. Fui hasta mi habitación y la saqué del cajón donde la había guardado. Al entregársela, sentí que le estaba poniendo en las manos no solo un pedazo de papel, sino un espejo. Léela tantas veces como necesites, le dije, y recuerda que tu padre te escribió esto para guiarte, no para juzgarte. Gabriel la tomó con cuidado, como si temiera que se rompiera, y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Escuchábamos los sonidos de la ciudad, que llegaban por la ventana abierta, vendedores ambulantes ofreciendo pescado fresco, el ruido lejano de un barco maniobrando en el puerto. Esa normalidad contrastaba con la intensidad del momento. Finalmente, él rompió el silencio. No puedo prometer que cambiaré de un día para otro, pero quiero intentarlo. Le respondí que lo único que esperaba de él era coherencia, que sus acciones coincidieran con lo que decía. Si logras eso, Gabriel, ya habrás avanzado más que muchos, añadí. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo breve, pero diferente al que me había dado en los últimos años. No era el abrazo mecánico de las reuniones familiares, sino uno que transmitía vulnerabilidad. Sentí su respiración agitada y sus manos apretando con fuerza, como si buscara anclarse en algo que había temido perder. Cuando se separó, me miró y dijo, gracias por abrir el cofre, mamá. Aunque me haya dolido, lo necesitaba. Esa frase se me quedó grabada, porque significaba que, al menos, una parte de él había entendido. Lo acompañé hasta la puerta y lo vi alejarse por la calle. Caminaba despacio, como quien lleva en la cabeza demasiados pensamientos. Cerré la puerta y regresé a la cocina, todavía sintiendo el calor de su abrazo. No sabía qué haría con esa carta ni qué decisiones tomaría en su vida, pero sí sabía que la conversación de hoy era un inicio. Y en mi experiencia, los inicios son frágiles, pero también poderosos, como la primera grieta que anuncia que un muro no es eterno. Esa noche, al acostarme, pensé en mi marido. Imaginé que, de alguna manera, había estado presente en la sala aquel día, observando en silencio cómo su hijo recibía la lección que él había dejado preparada. Me dormí con la sensación de que, aunque la historia de nuestra familia aún tendría capítulos difíciles, ese momento había sembrado una semilla. Y con paciencia, incluso las semillas más pequeñas pueden romper la piedra más dura. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. El cielo de Valparaíso estaba cubierto por una neblina suave que hacía que las fachadas de colores parecieran desvanecerse. Preparé mi té y me senté junto a la ventana, pensando en la visita de Gabriel el día anterior. Había algo en su mirada que no me dejaba tranquila, no era solo arrepentimiento, sino también una especie de temor. Me pregunté si tendría que enfrentar consecuencias más grandes de las que había imaginado, si el peso de sus decisiones iría más allá de lo que la familia sabía. Sentí que, aunque el cofre se hubiera abierto, todavía había capas de verdad que permanecerían ocultas por un tiempo. A media mañana, decidí salir a hacer unas compras en el mercado. El bullicio de los vendedores, el aroma a pan recién horneado y las voces mezcladas me devolvieron una sensación de normalidad. Sin embargo, en cada esquina, mi mente volvía a la conversación con mi hijo. Compré verduras, pescado y un ramo de flores amarillas que coloqué en la bolsa como un pequeño recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en escribir un diario, no para mí, sino para que algún día Gabriel pudiera leerlo y entender mejor quién soy y por qué tomé ciertas decisiones. Esa tarde, mientras organizaba la cocina, recibí una llamada inesperada de uno de los socios de Gabriel. No lo conocía personalmente, pero su tono era serio y formal. Me dijo que estaban atravesando un momento complicado en la empresa y que Gabriel, por alguna razón, lo había mencionado en relación con un asunto familiar importante. No entró en detalles, pero dejó claro que lo que había sucedido en la fiesta había llegado a oídos de más personas de las que imaginaba. Colgué el teléfono con una mezcla de inquietud y certeza. La verdad, una vez liberada, viaja rápido y no siempre se puede controlar. Decidí llamar a Gabriel esa misma noche. Quería escuchar su voz y entender si estaba preparado para lo que venía. Atendió al tercer tono, y pude percibir el cansancio en su forma de decir hola. No hablamos mucho, él no parecía querer entrar en detalles. Pero sí me dijo algo que me quedó grabado: mamá, pase lo que pase,
no me arrepiento de que hayas abierto ese cofre. Tal vez era la única forma de que yo reaccionara. Su sinceridad me dio un respiro, aunque también me confirmó que estaba en medio de una tormenta más grande de la que imaginaba. Al día siguiente, me dediqué a limpiar la casa. No era una limpieza cualquiera, sino de esas que una hace cuando necesita ordenar no solo el espacio, sino también la cabeza. Mientras pasaba un paño por la superficie de la caja fuerte, recordé el día en que mi marido me la entregó. Vi su rostro, su uniforme con olor a mar y esa sonrisa que siempre ocultaba una pizca de melancolía. Esto es para proteger lo que importa, Adelaida, me había dicho. Ahora entendía que no se refería a objetos, sino a principios. En los días que siguieron, recibí un par de cartas más de Gabriel, más cortas que la primera, pero igual de significativas. En una me hablaba de cambios que estaba haciendo en la empresa, de decisiones difíciles que implicaban perder dinero a corto plazo, pero recuperar credibilidad. En otra, simplemente me contaba que había vuelto a caminar por el puerto como lo hacía de joven, para recordar de dónde venía. Esas pequeñas señales me dieron la esperanza de que algo en él se estaba moviendo de verdad. Una tarde, decidí invitarlo a comer a mi casa. Preparé su plato favorito, pescado frito con ensalada chilena. Cuando llegó, noté que estaba más relajado, con un brillo distinto en los ojos. Durante la comida, hablamos de cosas sencillas, el clima, los vecinos, un nuevo libro que había leído. No tocamos el tema del cofre ni de la carta, y eso estuvo bien. A veces, el silencio compartido puede ser más reparador que las conversaciones cargadas. Al despedirse, me abrazó con calidez, y yo sentí que, poco a poco, la grieta entre nosotros comenzaba a cerrarse. Esa noche, antes de dormir, pensé que tal vez mi marido tenía razón cuando decía que las verdades profundas no destruyen, sino que transforman. Abrir el cofre no había sido el final de nada, sino el comienzo de un proceso que ni Gabriel ni yo habíamos previsto. Y en ese pensamiento, encontré la paz suficiente para cerrar los ojos y dejar que el sonido lejano del mar me arrullara. Una semana después, recibí una llamada que me dejó pensativa el resto del día. Era Gabriel, invitándome a acompañarlo a una reunión en la empresa. Me explicó que no se trataba de un asunto técnico, sino de un encuentro con algunos de sus socios y empleados para aclarar ciertos temas internos. «Quiero que estés ahí, mamá. No para hablar, sino para que veas», dijo. Acepté, aunque con cierta curiosidad y algo de inquietud. Sabía que Gabriel no acostumbraba a exponer sus vulnerabilidades en público, y el simple hecho de que me pidiera mi presencia ya me parecía un cambio significativo. El día de la reunión, me puse un vestido sencillo y un abrigo gris. Al llegar, me encontré con un edificio imponente frente al puerto, con ventanales amplios que dejaban ver el movimiento de los barcos. Gabriel me recibió en la entrada, con una expresión seria, pero más serena que la última vez que lo vi. Me condujo a una sala de juntas donde ya había unas 10 personas sentadas, algunas con rostros tensos y otras con una neutralidad calculada. Tomé asiento al fondo, intentando pasar desapercibida, aunque sabía que mi presencia no era casual. Para ninguno de los presentes. Gabriel abrió la reunión hablando de reconstrucción y recuperar el rumbo. Reconoció que en los últimos años había tomado decisiones equivocadas, guiadas más por el orgullo que por el sentido común. No entró en detalles comprometedores, pero dejó claro que pretendía corregir el rumbo, aunque eso implicara perder ciertos contratos y socios estratégicos. Vi cómo algunos intercambiaban miradas sorprendidas, otros, en cambio, parecían aliviados de escuchar esas palabras. En ese momento entendí que estaba presenciando a mi hijo en un acto de honestidad pública, algo que antes habría considerado imposible. En un momento, uno de los socios lo interrumpió para cuestionar si realmente estaba dispuesto a cumplir con esos cambios. Gabriel, sin titubear, respondió: «Si no lo hago, todo lo que he construido no valdrá nada». Esa firmeza me recordó a su padre, no en la voz, sino en la convicción. Y aunque él no lo sabía, esa respuesta me dio una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. En silencio, acaricié la llave del cofre que llevaba en mi bolso, como un recordatorio de que esa escena era, en parte, consecuencia de lo que ocurrió aquel día en su cumpleaños. La reunión terminó con un aplauso breve y contenido. Algunos se acercaron a Gabriel para estrecharle la mano, otros se marcharon sin decir nada. Cuando salimos, él me miró y me dijo: «No sé si esto cambiará todo, pero al menos es un comienzo». Caminamos juntos por la vereda que bordea el puerto, respirando el aire salado. No hablamos mucho, pero sentí que ese silencio era diferente, no era evasión, sino compañía. En los días siguientes, Gabriel me visitó un par de veces sin previo aviso. A veces venía solo a tomar café y mirar el mar desde mi ventana, otras para contarme pequeñas anécdotas de su trabajo. Comencé a notar que su tono era menos tenso, que ya no sentía la necesidad de aparentar tanto.
Era como si estuviera aprendiendo a vivir sin la armadura que había usado durante años. Yo lo escuchaba sin interrumpir, consciente de que, a veces, la mejor ayuda es simplemente ofrecer un espacio seguro. Una tarde, mientras compartíamos una taza de té, me preguntó si alguna vez pensé en abrir el cofre antes de que llegara el momento. Me reí suavemente y le dije que sí, muchas veces, sobre todo en los primeros años después de que su padre murió. Pero que no lo hice porque la promesa era más fuerte que la curiosidad. Gabriel se quedó callado, como procesando la idea. Supongo que ahora entiendo por qué papá confió en ti para guardarlo, murmuró. Sus palabras me conmovieron más de lo que dejé ver. Esa noche, después de que se fue, me senté frente al cofre vacío. Lo abrí y pasé la mano por su interior, sintiendo el metal frío. Me di cuenta de que ya no era un objeto cargado de misterio, sino un símbolo de algo que había cumplido su propósito. Pensé en venderlo o regalarlo, pero una parte de mí quería conservarlo, no por lo que guardaba, sino por lo que había desencadenado. Cerré la tapa y, por primera vez en muchos años, lo hice sin sentir que estaba custodiando un secreto. Unos días después, mientras organizaba mis estantes de libros, encontré un cuaderno antiguo donde solía anotar frases y reflexiones. Me senté junto a la ventana y empecé a leer lo que había escrito hace décadas. Allí estaban, en mi letra apretada, pensamientos sobre la honestidad, el valor de la palabra dada y lo que significa cuidar una herencia que no siempre es material. Me llamó la atención una frase que había anotado después de una conversación con mi marido: un día, la verdad será más necesaria que el silencio. Cerré el cuaderno con cuidado, sintiendo que, sin saberlo, me había preparado para el momento vivido con Gabriel. Esa misma tarde, Gabriel me llamó para invitarme a almorzar en un pequeño restaurante del puerto. Acepté, y al llegar lo vi más tranquilo, incluso con una sonrisa que parecía sincera. Pedimos pescado fresco y una botella de vino blanco. Entre bocados, comenzó a contarme que había terminado un proyecto pendiente y que, aunque los números no eran tan buenos como esperaba, sentía que las cosas iban en la dirección correcta. Prefiero perder un contrato que perderme a mí mismo, dijo, y esa frase, tan simple, me llenó de orgullo. Durante la comida, me contó también que había tenido una reunión con el hombre al que mi marido había ayudado hace tantos años. No entró en detalles, pero me dijo que fue una conversación larga y que, para su sorpresa, no hubo resentimientos, sino un reconocimiento mutuo de los errores. No somos amigos, mamá, pero al menos ahora nos respetamos, explicó. Escuchar eso me hizo pensar en cómo las heridas, si se enfrentan, pueden transformarse en cicatrices que ya no duelen. Después del almuerzo, caminamos por el muelle. El sol comenzaba a bajar y el agua reflejaba tonos dorados. Gabriel se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. ¿Sabes?, me dijo, si no hubieras abierto ese cofre, seguiría creyendo que podía controlar todo, incluso la verdad. Ahora entiendo que la verdad no se controla, se asume. Yo no respondí de inmediato, preferí guardar ese momento en mi memoria, como una de esas escenas que uno quiere volver a visitar con el tiempo. En los días siguientes, retomé algunas rutinas que había dejado de lado. Volví a la biblioteca municipal, no para trabajar como antes, sino para leer y conversar con otros. Llevé conmigo el cuaderno que había encontrado y, de vez en cuando, anotaba alguna reflexión nueva. Noté que, al escribir, no solo estaba dejando registro de mi vida, sino también construyendo un puente para que Gabriel, o cualquiera que lo leyera algún día, pudiera entenderme mejor. Un sábado por la tarde, Gabriel vino a ayudarme a reparar una ventana que no cerraba bien. Mientras trabajaba, lo observé con una mezcla de ternura y admiración. Ya no era el hombre que solo buscaba reconocimiento, sino alguien dispuesto a ocuparse de las cosas pequeñas, esas que no dan prestigio pero sí significado. Cuando terminó, se quedó un rato más, tomando té y hablando de sus planes para el próximo año. Me contó que quería dedicar más tiempo a navegar, no por trabajo, sino por placer, como lo hacía con su padre de joven. Esa noche, después de que se fue, pensé en cómo había cambiado nuestra relación en tan poco tiempo. No era perfecta, y todavía había conversaciones pendientes, pero ya no sentía esa distancia fría que nos separaba antes. El cofre había sido un detonante, sí, pero lo que realmente estaba haciendo la diferencia era la disposición de Gabriel a mirarse a sí mismo sin escapar. Y yo, como madre, sabía que ese era el regalo más grande que podía recibir. Decidí que, en algún momento, le entregaría el cuaderno con mis escritos, del mismo modo que su padre me había dejado la carta. No para imponerle una verdad, sino para que, cuando lo necesitara, tuviera en sus manos una parte de mi historia. Guardé el cuaderno en el mismo lugar donde antes estaba la carta de su padre, y sonreí al pensar que, quizá, algún día él también lo abriría en el momento justo. Un par de semanas después, recibí una llamada de Gabriel pidiéndome que lo acompañara a visitar la tumba de su padre.
Acepté sin pensarlo 2 veces. Tomamos el camino hacia el cementerio en silencio, con el ruido del motor y el paisaje de cerros y mar acompañándonos. Al llegar, Gabriel llevó un ramo de lirios blancos y lo colocó frente a la lápida. Permanecimos de pie un buen rato, sin decir nada, hasta que él rompió el silencio. No sé si papá estaría orgulloso de mí por todo lo que hice, pero espero que sí por lo que estoy intentando hacer ahora. Lo miré y le puse una mano en el hombro, sintiendo que esas palabras eran un puente entre él y la memoria de su padre. Nos quedamos allí más de lo que pensé, recordando anécdotas. Gabriel habló de las tardes que pasaban pescando, de las historias que su padre le contaba sobre tormentas en alta mar, y hasta de las discusiones que alguna vez tuvieron. Yo lo escuchaba con atención, consciente de que estaba compartiendo recuerdos que durante años había guardado para sí mismo. Sentí que esa apertura era un signo más de que algo en él estaba cambiando profundamente. Al salir del cementerio, propuso ir a tomar un café en un lugar cercano que solíamos visitar en familia. Allí, entre el aroma a pan recién horneado y el murmullo de conversaciones ajenas, me confesó que había cerrado un trato importante, pero esta vez sin recurrir a maniobras dudosas. Me llevó más tiempo, y gané menos de lo que podría, pero dormí tranquilo, dijo con una sonrisa cansada. Yo le respondí que ese era el tipo de riqueza que no se mide en números, sino en paz. En los días siguientes, lo noté más presente en la familia. Llamaba a sus hijos con más frecuencia, visitaba a su hermana y hasta se ofreció para ayudar en un evento comunitario. Isabel, su esposa, me comentó un día que lo veía más calmado, menos irritable. No sé si es por lo del cofre, pero algo lo hizo detenerse y mirar de otra forma, me dijo. Escuchar eso me dio la certeza de que, aunque el proceso era lento, estaba echando raíces. Una tarde, mientras regaba mis plantas, Gabriel apareció con una bolsa. Dentro había una pequeña caja de madera, pulida y con una cerradura delicada. Es para ti, mamá. No tiene nada dentro, todavía, dijo con un tono casi travieso. Me explicó que quería que yo la llenara con lo que quisiera, cartas, fotos, objetos pequeños, cualquier cosa que considerara digna de guardar. No quiero que sea un secreto, sino un legado, añadió. Acaricié la caja con cuidado, sintiendo que era un gesto cargado de simbolismo. Acepté su regalo y decidí que el primer objeto que pondría dentro sería la llave del viejo cofre. No como un recordatorio de los conflictos, sino como símbolo de la promesa cumplida y de lo que había desencadenado. Gabriel sonrió al escuchar mi decisión y dijo que, algún día, sus hijos podrían abrirla y encontrar una historia que valiera la pena contar. En ese instante, supe que estábamos cerrando un ciclo y abriendo otro. Esa noche, mientras preparaba té, pensé en cómo la vida tiene maneras inesperadas de empujarnos hacia lo que necesitamos enfrentar. El cofre había sido una carga y un refugio, un silencio y una revelación. Pero, sobre todo, había sido el catalizador de un cambio que no habría ocurrido de otra forma. Y aunque quedaban desafíos por delante, ya no me preocupaba tanto el resultado final, lo importante era que el camino estaba en marcha. Antes de irme a dormir, coloqué la nueva caja de madera en el estante de la sala, en un lugar visible. No quería que estuviera escondida como lo había estado el cofre durante años. La miré un momento y sonreí. Sentí que, de algún modo, mi casa respiraba más ligera, como si las paredes también se hubieran liberado de un peso antiguo. Una mañana de domingo, Gabriel me llamó temprano para invitarme a dar un paseo en barco. Hacía años que no subía a uno, y al principio dudé, pensando en el mareo y en mi resistencia física. Pero él insistió, es solo para navegar un rato, sin prisa, como lo hacía papá contigo. Acepté, y cuando llegamos al muelle, vi que había preparado todo con cuidado, un pequeño bote bien mantenido, un termo con café caliente y unas mantas por si el viento se levantaba. Subimos y, mientras el motor empezaba a alejarse de la costa, sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Durante el paseo, no hablamos mucho al principio. Nos limitamos a observar el horizonte, las gaviotas que nos seguían y el vaivén tranquilo del agua. De pronto, Gabriel rompió el silencio para decirme que había estado pensando en vender una de sus propiedades para saldar completamente una deuda pendiente, una que había arrastrado por orgullo. Quiero cerrar capítulos, mamá. No quiero dejar asuntos a medias, afirmó con una determinación que me sorprendió. Lo escuché en silencio, sintiendo que, poco a poco, estaba desmontando esa coraza que lo había alejado de sí mismo. En un momento, apagó el motor y dejamos que el bote se meciera con la marea. Aquí, en medio del mar, siento que las cosas se ven más claras, dijo. Yo recordé a su padre diciendo algo parecido años atrás, en otra embarcación. Le respondí que tal vez esa claridad venía de estar lejos del ruido, de las expectativas y de la necesidad de aparentar. Gabriel asintió, y en ese instante supe que había encontrado un nuevo espacio para pensar, uno que no dependía de mí ni de nadie más.
Regresamos al muelle al caer la tarde, y antes de despedirnos me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, dijo. No supe qué contestar, así que solo lo miré a los ojos y acaricié su rostro como cuando era niño. Ese gesto, simple pero cargado de afecto, me recordó que hay vínculos que, por más que se tensionen, siempre encuentran la forma de sostenerse. Esa semana, decidí comenzar a llenar la caja de madera que me había regalado. Puse la llave del cofre, una foto en blanco y negro de mi boda, un pañuelo bordado por mi madre y una carta breve dirigida a quien la abra en el futuro. No era una carta de instrucciones ni de advertencias, sino de esperanza. Hablaba de la importancia de la honestidad, del perdón y de la paciencia para esperar los momentos adecuados. Al cerrar la tapa, sentí que estaba dejando un legado más claro que cualquier herencia material. Gabriel vino a visitarme un par de días después y vio la caja en su lugar. Preguntó si ya había algo dentro, y le dije que sí, pero que no le contaría que, al menos por ahora. Que sea tu propio misterio, bromeé. Él rió y, por un momento, vi en sus ojos el brillo travieso de su juventud, ese que tanto tiempo había estado opacado por las responsabilidades y el peso de las apariencias. A finales de mes, me llamó para decirme que había concretado la venta de la propiedad y que, con eso, había cerrado definitivamente la deuda. No fue fácil, pero dormí como un niño esa noche, me confesó. Respondí que las decisiones correctas casi nunca son las más cómodas, pero siempre son las que nos permiten mirar a los demás sin bajar la vista. Noté un silencio breve al otro lado de la línea, y luego un simple, gracias, mamá. Ese, gracias, no era por el consejo, sino por todo lo que había sucedido desde que el cofre se abrió. Esa noche, al acostarme, me di cuenta de que algo muy profundo había cambiado. Gabriel no solo estaba arreglando sus asuntos, sino que también estaba aprendiendo a vivir sin miedo a ser visto como realmente es. Y yo, por mi parte, había dejado de cargar con el peso de guardar sola una verdad. Era como si ambos hubiéramos liberado una parte de nosotros que llevaba demasiado tiempo encerrada. A comienzos del mes siguiente, recibí una invitación inesperada. Gabriel quería que asistiera a una pequeña ceremonia en la que entregarían un reconocimiento a su empresa por su labor en proyectos comunitarios. Al principio dudé, temiendo que fuera solo un acto de imagen, pero acepté. El evento se realizó en un salón modesto, sin el lujo ostentoso que él solía preferir. Cuando subió al estrado para hablar, me sorprendió que mencionara, con voz firme, que parte del cambio en la filosofía de su trabajo se debía a una lección personal que me recordó que la integridad es la base de todo. No dijo más, pero me miró directamente, y ese gesto fue más elocuente que cualquier explicación. Después del acto, varios de sus colegas se acercaron a saludarme. Algunos me dijeron que habían notado un cambio en Gabriel, que ahora estaba más abierto a escuchar y a trabajar en equipo. Yo sonreía y respondía con frases sencillas, sin entrar en detalles, consciente de que el verdadero origen de ese cambio no necesitaba ser contado públicamente. Gabriel, por su parte, se mantenía cerca, como asegurándose de que me sintiera cómoda. Ese cuidado, tan distinto a la distancia que antes imponía, me llenó de una satisfacción serena. En los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron más ligeras. Hablábamos de libros, de recetas, del clima, cosas sencillas que antes quedaban relegadas por sus constantes ocupaciones. Una tarde, mientras preparábamos una ensalada juntos, me contó que había empezado a escribir un diario. No es para publicarlo, es solo para mí, dijo, y añadió que le servía para ordenar ideas y reconocer patrones en su comportamiento. Escucharlo me hizo pensar que, tal vez, estaba encontrando sus propias herramientas para seguir el camino iniciado. Un domingo por la mañana, me pidió que lo acompañara nuevamente al puerto. Allí, caminando entre barcos y olor a salitre, me dijo, mamá, he pensado mucho en lo que me dijiste sobre la coherencia, y quiero que sepas que, aunque me equivoque otra vez, no voy a mentirme a mí mismo. Fue un momento sencillo, pero con un peso enorme. Le respondí que esa era la promesa más importante que podía hacerse, y que yo estaría para recordársela si alguna vez la olvidaba. A finales de esa semana, decidí mostrarle el cuaderno donde había escrito mis reflexiones durante años. Lo abrí en una página al azar y leí en voz alta una frase: la verdad no siempre salva, pero siempre libera. Gabriel se quedó en silencio, como si necesitara saborearla. Luego, me pidió que le dejara leer más. Pasamos la tarde revisando esas páginas, y en más de una ocasión lo vi sonreír o fruncir el ceño. Esto eres tú, mamá, dijo, y sentí que era una de las afirmaciones más bonitas que me había hecho en su vida. Poco después, me anunció que planeaba tomarse unas semanas libres para viajar, no por negocios, sino para desconectarse y pensar. Quiero recorrer algunos lugares que papá me mencionaba de niño, comentó. Le animé a hacerlo, recordándole que esos viajes no solo serían un homenaje a su padre,
sino también una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. Noté que hablaba de este plan con ilusión genuina, algo que no le veía desde hacía mucho tiempo. Antes de irse de viaje, pasó por mi casa para despedirse. Me dejó una pequeña nota doblada que encontré más tarde sobre la mesa. Decía: abriste el cofre y me mostraste un espejo. Al principio lo odié, pero ahora agradezco haberme visto de verdad. La guardé en la caja de madera, junto a la llave del cofre y mis otros recuerdos. Al cerrarla, sentí que esa nueva caja ya tenía un peso simbólico tan grande como el cofre que la precedió. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en cómo la vida nos obliga a enfrentar lo que intentamos evitar. Abrir aquel cofre había sido doloroso, pero necesario, y me había recordado que incluso en los vínculos más tensos siempre hay espacio para la reconstrucción. Y con esa certeza, apagué la luz, sabiendo que el viaje de Gabriel, y el mío, aún continuaba, pero que ahora ambos lo recorríamos con menos miedo y más verdad. Después de que Gabriel partiera en su viaje, la casa se sintió extrañamente tranquila. Sentía su ausencia en cada rincón, pero también una nueva sensación de esperanza que antes no existía. Me dedicaba a cuidar mis plantas, leer mis libros y escribir en el cuaderno que tanto me había acompañado últimamente. En esas páginas plasmaba no solo recuerdos, sino también deseos y reflexiones sobre la vida, la familia y la verdad. A veces, sentía que ese acto sencillo de escribir me mantenía conectada con Gabriel, aunque él estuviera lejos. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles antiguos, encontré una foto de Gabriel niño, sentado en la playa junto a su padre. En la imagen, ambos sonreían despreocupados, con el sol reflejándose en el agua. Sostuve la foto entre las manos, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Me pregunté si Gabriel alguna vez recordaría esos momentos con la misma claridad y cariño. Esperaba que sí, porque eran esos recuerdos los que, en definitiva, formaban la base de quien él era y podía llegar a ser. Pasaron las semanas y recibí noticias esporádicas de su viaje. Me contaba sobre los lugares que visitaba, las personas que conocía y las reflexiones que le surgían al estar lejos del bullicio cotidiano. En sus mensajes notaba un cambio profundo, como si la distancia y el silencio le hubieran dado espacio para reencontrarse consigo mismo. Cada palabra era un pequeño puente que nos unía, y me alegraba saber que, aunque lejos, estaba cuidando de su alma. Cuando finalmente regresó, nos sentamos juntos en el salón, y por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluyó sin tensiones ni silencios incómodos. Hablamos de su viaje, de sus aprendizajes y de los planes que tenía para el futuro. Me confesó que estaba dispuesto a hacer cambios no solo en su empresa, sino en su vida personal. Que quería ser un hombre más íntegro, un padre más presente y un hijo más cercano. Sus palabras fueron como un bálsamo que calmó muchas de mis preocupaciones. En los días siguientes, noté que Gabriel comenzó a involucrarse más en la vida familiar, asistiendo a reuniones, compartiendo momentos con sus hijos y mostrando una paciencia que antes le faltaba. Su transformación no era perfecta ni inmediata, pero era visible y sincera. Yo lo apoyaba en cada paso, recordándole siempre que el camino hacia la verdad y la reconciliación es un proceso, no un destino. Una tarde, mientras preparábamos juntos una cena sencilla, Gabriel me entregó un sobre. Dentro había una carta, escrita a mano, en la que me agradecía por no haber desistido de él y por haber tenido la valentía de abrir aquel cofre años atrás. Me decía que esa decisión había sido el punto de inflexión en su vida y que esperaba poder honrarla cada día. Le respondí con un abrazo y con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese gesto era el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno nuevo. El cofre, ahora vacío y abierto, descansaba en mi habitación junto a la caja de madera que me había regalado. Ambas cajas, aunque diferentes, representaban para mí la historia de una familia que, a pesar de las heridas, había encontrado la manera de seguir adelante. Esa noche, cerré los ojos con la certeza de que el amor y la verdad, aunque a veces tardíos, siempre encuentran su camino. Y así, con el corazón en paz y la mente serena, comprendí que cumplir una promesa no siempre significa guardar silencio, sino también tener el valor de abrir y enfrentar lo que hay dentro, por doloroso que sea. Esa lección, legado de mi marido y puente hacia mi hijo, quedaría conmigo para siempre. Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este recorrido tan personal y lleno de verdades que a veces duelen, pero que también liberan. Me encantaría que, si esta historia tocó alguna fibra en tu corazón, me cuentes cómo te has sentido o si has vivido algo parecido. A veces, compartir nos ayuda a entender que no estamos solos en nuestras luchas. Si conoces a alguien que podría encontrar en estas palabras un reflejo de su propia experiencia, no dudes en compartir este relato. A veces, un simple gesto puede ser el abrazo que alguien necesita para empezar a sanar o a enfrentar su propia verdad. Cada historia tiene el poder de conectar y transformar.
Y si quieres seguir escuchando relatos que hablan de vida, dolor, esperanza y transformación, acompáñame en este camino. Me alegra mucho poder compartir contigo estas historias reales, con toda su humanidad y sus aprendizajes, sin adornos ni falsas promesas. Cuídate mucho y recuerda que, aunque la verdad a veces sea dura, siempre es el primer paso hacia la libertad. Cuando quieras, aquí, estaré para escuchar y compartir más historias contigo.